audición. Esta consiste en la sensación, la cual ocurre en el oído, y aquí en el área de la cóclea tenemos la transducción de la señal mecánica del sonido de las ondas a la señal eléctrica hacia las neuronas para ser enviada por la vía auditiva y ser percibida por el encéfalo. En la anatomía tenemos tres partes: el oído externo, medio e interno. El oído externo consiste de la aurícula, la cual está hecha de cartílago, es esta cosa que podemos ver aquí. Esta tiene un diseño para atrapar y mandar el sonido por el canal auditivo o el meato. Por aquí pasa el sonido y llega a la membrana timpánica, la cual es una membrana hecha de tejido conectivo, es semitransparente, y esta lo que hace es vibra cada vez que hay sonido y manda la señal por el oído medio. El oído medio está lleno de líquido y tiene tres huesos: el martillo, yunque y estribo, los cuales tienen la función de aumentar la señal de sonido, ya que está lleno de líquido, y pasarla al oído interno. Esto ocurre a través de la membrana de la ventana oval. Aquí lo que ocasiona el movimiento de los huesos es un cambio de presión, el cual es transmitido por la ventana oval y cambia otra vez la presión dentro del líquido de la cóclea. Aquí en la cóclea tenemos la membrana vestibular y la basal. En la basal tenemos el órgano de Corti, donde tenemos las células ciliadas, que es donde ocurre la transducción de señal mecánica a la señal eléctrica. Esta pasa por la rama coclear del nervio coclear y es enviada hacia el encéfalo. Hay que hablar entonces de la cóclea para mejor entender la transducción de señal. Como vemos, la cóclea tiene una forma espiral, y si nosotros la desenrollamos, vemos un tubo. Ese tubo se puede organizar de la siguiente manera: organizar por frecuencias. El principio del tubo, que está pegadita a la ventana oval, va a ser responsable de frecuencias altas, que para los humanos es alrededor de los 20 kHz. Y mero hasta el final tenemos las frecuencias más bajas de 20 Hz. Los cilias de las células, aquí al principio, son mucho más rígidas que las que están al final. Una cilia más rígida, si nosotros podemos pensar en una cuerda, como las cuerdas de un arpa, necesitas más energía para que suene una nota. Mientras que una cuerda más larga, con lo que no tiene tanta tensión, no necesita tanta energía para que pueda sonar. Entonces, una frecuencia alta, que sí tiene esta energía necesaria, va a poder reaccionar aquí. Mientras que una frecuencia baja, con muy poca energía, no va a poder activar ninguna parte de la región hasta el final. Y aquí en medio tenemos todas las frecuencias intermedias. Ahora hay que pasar a ver cómo son estas cilias y cómo se mueven para mandar la señal. Si nosotros tomamos la cóclea, este tubo que ya desenrollamos, y tomamos solo un corte, podemos ver tres diferentes secciones: la escala vestibular, la escala media y la escala timpánica. Si vamos aquí abajo, podemos ver mejor cómo se relacionan una con la otra. La escala vestibular y la escala timpánica se conectan en el helicotrema, y ya que están aquí conectadas, tienen un mismo líquido, el perilinfa, que tiene una alta concentración de sodio. La diferencia: en la escala media tenemos el endolinfa, que tiene una alta concentración de potasio, y están divididas por dos membranas. Y en esta membrana encontramos el órgano de Corti. Si nos acercamos más, la membrana de arriba es la membrana vestibular y la de abajo la membrana basilar. Nosotros vemos cómo la ventana oval se conecta directamente a la escala vestibular. Aquí es donde se va a pasar la diferencia de presión, se va a transmitir la frecuencia y va a ayudar a activar nuestras células ciliadas. Nuestras células ciliadas vienen en dos grupos. Tenemos una fila de las células ciliadas internas y un set de 3 células ciliadas externas. Las internas son las que nos ayudan a escuchar en sí. Estas son las que van a transmitir la frecuencia, mientras que estas van a ayudar a modular los sonidos, un tipo de protección. Y justo arriba tenemos la membrana tectoria y va a ayudar a poder activar estas cilias. Pero nos tenemos que acercar a una cilia para en sí ver cómo funciona. Aquí tenemos una cilia interna. Tenemos la membrana reticular y la membrana basilar. Cuando se llega a una frecuencia,
Esto va a empujar la membrana basilar hacia arriba por estas diferencias de presión que ya mencioné, las diferentes presiones desde el perilinfa al endolinfa. Esto va a subir y esto va a empujar las cilias. Tenemos estereocilia, que son estas pequeñas, y la sinocilia, que es la más grande, conectadas en las puntas, y se encuentran aquí en estas puntas las compuertas mecánicas. Cuando se empujan, estas estereocilias se van a acercar y abrir las compuertas y van a dejar que entre el potasio. Este potasio va a entrar y va a empezar a despolarizar esta célula, que estaba mantenida en una carga exacta por bombas de potasio. Cuando llegue al umbral, se van a abrir compuertas sensibles a voltaje y eso va a ayudar a que entre calcio. Este calcio es lo que va a ayudar a transmitir la señal, porque el calcio va a ayudar a que estas vesículas llenas de el neurotransmisor glutamato lleguen aquí mero abajo, se abran en la membrana y entren aquí al sinapsis con el nervio vestíbulo-coclear, específicamente la rama coclear del nervio vestíbulo-coclear. Y ya cuando entre el glutamato, se puede activar el potencial de acción y se puede transmitir la señal hasta el encéfalo. A continuación vamos a hablar del proceso de percepción. Como ya sabemos, en la cóclea, debido a las células ciliadas, se etiquetan cada una de las vías. Estos impulsos pasan a través del nervio coclear vestibular y llegan al tallo cerebral. De aquí pasan al mesencéfalo y posteriormente al tálamo. Se debe destacar que en el tallo cerebral es muy importante el complejo libar superior, el núcleo coclear. Y como se puede observar, se va va pasando a través de las partes del encéfalo. Una parte se queda ipsilateral y contralateral. Al final, en la corteza auditiva, se llegan las señales de ambos lóbulos de un mismo oído. Esto es con el fin de que si se daña uno de los oídos no se pierda esa información y para poder analizar más información paralelamente. En la corteza auditiva se tienen dos áreas principales: la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva de asociación. Primeramente llega a la primaria. Estas señales entran en el área 41 y 42 específicamente, y aquí se etiquetan varias de sus características para posteriormente enviarse al área de asociación y el área de Wernicke, que son las encargadas de interpretar esta información. Entonces ya vimos el proceso de decusaciones y de percepción de todo este procesamiento de la señal. Queremos hacer énfasis porque son un chorro de diferentes datos. El que más nos importa ahorita es el complejo olivar superior, porque tiene tres diferentes funciones. Número 1 es determinar la intensidad del sonido. Número 2 es determinar el timing del sonido. Y el número 3 es la localización, que tiene que ver con el juego de decusaciones. Entonces ahorita va a pasar Cristina para explicarles más o menos este último proceso de localización. Entonces, Cristina, ¿vamos por ahí? Yo, por ejemplo, si le hablo a Cristina por aquí, obviamente puede reconocer que yo estoy de este lado, si le tapáramos los ojos, por ejemplo, porque la voz va a llegar primero a este oído y luego le va a llegar al siguiente oído. Entonces, ¿cómo funciona esto? El complejo olivar superior juega con estas decusaciones, juega con esta intensidad de la voz para poder identificar de dónde viene el sonido, si de la derecha, izquierda, arriba, enfrente, atrás. Y con esto puedes tú identificar de dónde viene de tu alrededor. Ahora, una última función de este complejo olivar superior muy importante es que nos puede proteger de sonidos súper fuertes. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Básicamente hay un fascículo que conecta este complejo directamente a las células ciliadas. ¿Qué es lo que usa? Utiliza un neurotransmisor que es la acetilcolina para poder hiperpolarizar estas células. ¿Y qué es lo que hace? Las exteriores, las células ciliadas exteriores, las guarda y todas las interiores las protege. Después de ver cómo funciona la sensación y la percepción de este sistema, ya podemos hablar un poco sobre las patologías de la audición. Una de ellas es la otoesclerosis, que es más que nada de sensación. Es cuando se afecta el estribo, se calcifica el hueso, por lo tanto se endurece. Y al endurecerse no pasa la vibración, no vibra, entonces no puede pasar el sonido hacia el otro lado. Otro de estas patologías es el síndrome de Usher. Este se afecta cuando hay una anormalidad en las células ciliadas. Este es un síndrome genético y hay tres tipos. El tipo 1 es cuando afecta desde el nacimiento. Hay unas sordera desde el nacimiento y a la temprana edad se afecta la vista. El tipo 2 es cuando afecta un poco más ya en la adolescencia. Y el tipo 3 viene siendo un poco más lento que el tipo 2, pero afecta normalmente primero la visión
y después la audición. Uno de estos síntomas viene siendo la pérdida de equilibrio. Como ya sabemos, el equilibrio está basado entre la audición, la visión y los nervios sensoriales. Entonces, cuando uno de estos falla, puede haber esa desorientación que tienen las personas y puede causar vértigo, mareos, etc. En cuanto a los tratamientos de estas patologías, el síndrome de otoesclerosis puede haber una operación en donde se remueve el estribo y se aplica una prótesis. Sin embargo, no es 100% seguro que vaya a volver a la audición principal que tenía la persona. Y sobre el síndrome de Usher, actualmente no hay una cura para esta patología. El tratamiento implica pues, en tener un diagnóstico temprano para poder adaptar a las personas y que tomen en cuenta la gravedad de la pérdida de la audición y la visión que van a tener respecto a su edad o a otras enfermedades. Entonces ya terminamos de explicar el sistema auditivo. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y también golpear esa campana para recibir las notificaciones. Y si tienen alguna duda o comentario, no olviden de ponerlo en la sección de comentarios. Nos vemos pronto.